El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa el cual basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su corazón, a su familia. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado El Mejor Camino. Quédese con nosotros. Hay oportunidades en que uno le pregunta a una persona, sobre todo a un joven, qué va a hacer cuando termine su bachillerato, qué piensa estudiar. Y muchas veces la respuesta es, no sé, estoy mirando, estoy esperando. Pero no solamente en ese campo, tal vez por mucho tiempo nosotros caminamos y no teníamos decidido hacia dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer. Y eso podríamos decir que éramos errantes. Se le dice errante a una persona que va de una parte a otra, pero nunca se afirma en un lugar, nunca se asienta en un lugar. Y esa experiencia, ese tipo de vida hace que se tengan sufrimientos, que se tengan dificultades, que se tenga inestabilidad. En la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 107, libro de los Salmos, capítulo 107, en los versículos del 4 al 7, el Señor hace referencia a esas situaciones. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. El pueblo de Israel y muchos de los que decíamos creer en Dios, vivimos en esa circunstancia, porque de decir creerle a Dios, pasamos a creerle a Dios. Pero esta descripción que hace el salmista es muy real, es muy de actualidad. Así muchas personas digan en contra de la palabra de Dios, escritos tantos miles de años atrás, y sin embargo hoy son muy reales. Anduvieron perdidos por el desierto, perdidos, sin orden, porque muchas veces estando en el lugar que conocemos, estuvimos perdidos o estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer o hacemos cosas que no convienen. Sabiendo en qué lugar vivimos, sabiendo en qué lugar estamos, estábamos perdidos en adicciones, en vicios, en vivencias, porque no sabíamos qué hacer y nos equivocábamos. Por eso muchas veces cuando una persona está sometida
por un vicio, está sometida por un desorden, entonces decimos, está perdido, se perdió. Y esto sucedió también con el pueblo de Israel y puede estar sucediendo con algunas personas. Ojalá no sean muchos. Y luego dice el salmista, con soledad en el camino. No, muchas veces cuando pasa eso, no se encuentra con quien compartir. Y aparentemente estamos rodeados, pero nos sentimos solos. Estamos solos. Y es ahí donde arrecia más ese estar errantes sin saber dónde ubicarnos, sin saber dónde están. Dice, sin hallar ciudad donde vivir. Sin decir, esto es lo que voy a hacer. Esta es mi determinación. Voy a estudiar tal carrera. Voy a ubicarme en esta empresa o voy a buscar ubicarme en este trabajo para poder producir, para poder actuar. Es eso lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida. Y luego dice que estaban hambrientos y sedientos. Tremenda esa vivencia. El Señor siempre está pendiente de nosotros. ¿Cuánto vales? Cuenta la historia que un joven llegó a su casa aún con los ojos llorosos y maltratado. Su padre lo miró y le dijo, ¿qué te pasa, hijo? El muchacho solamente miraba hacia el piso. Papá, en el colegio me dicen que no valgo nada, que soy un bruto, que no le intereso a nadie. El papá lo miró, se sentó a la mesa y le dijo, ven, siéntate. El joven se sentó, el papá sacó un billete de $100 y le dijo, ¿qué es esto? El joven mirándolo le dijo, un billete de $100. El papá lo agarró en su mano, el billete, y lo arrugó, lo estrujó y le dijo, ¿qué es esto? El chico lo miró sorprendido y dijo, un billete de $100. Luego el papá cogió el billete y lo botó al piso, se paró encima de él, lo pisoteó y le dijo, ¿qué es esto? Cuando lo levantó del piso. El muchacho, un poco sorprendido, le dijo, un billete de $100. Le dijo, este billete eres tú. Tú vales lo que Dios dice que tú vales, no el precio que la gente te ponga en la calle. Así como este billete, tal vez arrugado, maltratado, lastimado, herido, sigues valiendo la vida del Señor Jesús, porque Él te compró. Recuerda que por tus principios creyentes van a venir contra ti, pero tu valor no te lo da nadie, tu valor te lo da Dios. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor Jesús nos dice que valemos mucho más, porque Dios es el que nos da ese valor en Cristo Jesús. Reflexionemos. Ahora, ¿por qué les digo que el Señor siempre está pendiente de nosotros? Porque cuando aparece esa hambre y esa sed, no solamente el hambre física y la sed física, sino que puede aparecer el hambre y la sed espiritual, la fe,
el hambre y la sed en la parte psicológica. Y el Señor siempre estará pendiente en esa vivencia, en esa situación. Pero bueno, viene algo después y el Señor nos muestra algo maravilloso. Cuando ellos desfallecían, cuando ellos ya veían que estaban sin salida, dice el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Generalmente pasa eso, cuando estamos en la situación, cuando estamos en la vivencia bien apremiante, es cuando acordamos y nos damos cuenta de volver al Señor, de volver los ojos a Dios y decirle, Señor, ayúdame. A lo mejor hayan pasado tiempos en los cuales nunca nos acordamos de Dios, pero en esa situación, sedientos, hambrientos, sin saber dónde detenerse, sin saber dónde estar, entonces viene la súplica, viene el clamor a Dios y el Señor le responde. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Es decir, los sacó de esa incertidumbre de no saber dónde estar. Les proveyó los que les faltaba. Seguramente, si era una sed física, les proveyó la bebida o les dio el alimento y les dio la paz. Y el versículo 7 dice, lo dirigió por camino derecho, es decir, por el camino que era, por camino seguro. Porque la palabra nos dice que hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, nos parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. La mayoría de personas decíamos, y muchos dicen, que las distracciones con exceso son buenas, es divertido, es agradable y es bueno porque hay que gozar la vida. Pero después aparecen las consecuencias, no solamente físicas, sino también espirituales. Pero cuando clamamos al Señor, cuando le pedimos al Señor, entonces, como escribió el salmista, el Señor nos muestra el camino seguro. Y ese camino seguro es Él. El Evangelio de San Juan, el apóstol escribió que el Señor dijo, yo soy el camino. Y entonces, el camino seguro para nosotros es caminar de la mano de Dios, es caminar creyéndole a Él. No es suficiente con decir, yo creo en Dios. Es necesario creerle a Dios. Y eso quiere decir hacer lo que Él quiere que hagamos. Hacer y vivir de acuerdo a las pautas que Él tiene dispuestas para nosotros. Y finaliza el versículo diciendo, para que viniesen a ciudad habitable. Esa ciudad habitable es la presencia de Dios, la guianza de Dios, y que nos lleva con toda seguridad a una eternidad bienaventurada. Si estamos sin destino, si estamos errantes, si estamos en indecisiones e inseguridad, vayamos a la presencia de Dios, clamemos y Él nos muestra el destino. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que hemos escogido caminos que nos parecen derechos,
pero que si miramos ese final que lleva, ese camino es de muerte. Por eso Dios quiso darnos el mejor camino, a su Hijo Jesucristo. Y Él lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es ese mejor camino que podemos tomar. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Y es el más seguro porque es un camino de vida eterna. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Seamos agradecidos. ¿Cuántas veces se nos olvida agradecer? Tal vez pensamos que las otras personas tienen obligación de servirnos o de darnos, aún en la casa. Y muchas veces sucede porque, aunque nos hayan enseñado, se nos olvida por los afanes del mundo, por las cosas que hacemos, o tal vez por las amistades que tenemos que nos dañan los principios. La palabra dice: las malas conversaciones pueden dañar las buenas costumbres. Y si tenemos la costumbre de ser agradecidos, pero andamos con personas desagradecidas, pues no lo vamos a hacer y se nos va a olvidar. Pero no solamente eso, sino que cuando recibimos un favor o cuando se nos abre una puerta, debemos dar gracias. Y no solamente a la persona que lo hace, sino a Dios, que es el que mueve todas las cosas en el mundo. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, hubo una situación en la cual se acercaron a Él 10 leprosos. Y aquellos hombres, debido a la ley, no se podían acercar a Jesús. No se podían acercar a otras personas. Tenían que vivir retirados. Tenían que vivir en otro ambiente diferente al que los demás seres vivían. Porque la ley los obligaba a estar fuera. En el libro de Levítico, en el capítulo 13, en los versículos 45 y 46, dice la palabra: y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Si vemos esta palabra, está en la ley, en el libro de Levítico. Por eso nosotros no nos sujetamos a la ley, sino estamos sujetos a la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley decía que no podían acercarse a la ciudad, que tenían que estar solos, vivir separados. Pero, ¿qué sucedió? Cuenta la palabra que habían 10 leprosos. Se unieron, había algo que los unía, había algo que los ligaba, como esas asociaciones que forman de personas de discapacitados o personas. De esa misma manera, ellos formaron como esa agrupación, ese grupo de personas, porque el leproso tenía que vivir solo, alejado de la sociedad, alejado de su familia, alejado de la ciudad. Así que ellos se juntan y vivían acompañados y se lo pasaban diciendo: soy inmundo, para que la gente al verlos se apartara o los dejara pasar por otro lado.
Y esto era algo complicado, algo que afectaba su vida social, su vida física, pero también su vida emocional. Y vienen al Señor Jesús. Se dan cuenta del propósito que Él tenía de traer sanidad. Así que los 10 leprosos vienen delante del Señor. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en los versículos del 11 al 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos entendieron que la ley no tenía misericordia, que la ley los enviaba a estar alejados de la sociedad. Pero vieron a aquel Maestro, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y entendieron que Él era un hombre lleno de misericordia, de la misericordia de Dios. Y aquellos 10 hombres que se habían unido para vivir juntos, porque ya tenían todos lepra, vienen delante del Señor con un solo propósito: clamar la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y ellos se paran de lejos, entendiendo que la ley los obligaba a hacerlo, y que la ley los apartaba y no podían estar vinculados en aquella sociedad o con su familia, la cual les hacía mucha falta. Luz para el camino. Cuenta la historia que en una ciudad de Oriente hace muchos años, por una calle muy oscura, caminaba un hombre con una lámpara en su mano. En sentido contrario venían otros hombres y vieron la luz y dijeron: bueno, ahí está la forma de guiarnos. Como la calle era muy oscura, se tuvieron que acercar y en un determinado momento vieron quién era la persona. Era Guno, era ciego en el pueblo, era el ciego del pueblo, podríamos decir. Los hombres que venían hacia él se sorprendieron, se detuvieron y lo saludaron: amigo, ¿cómo estás? Y él respondió: muy bien. Y alguien le preguntó: pero ¿qué haces por una calle oscura con una lámpara si tú eres ciego? Y él dijo: sí, yo soy ciego, pero algunos, como ustedes, necesitan la luz, y yo puedo sostener la lámpara y conozco el camino, ir iluminando para los que pasan. Muchas veces podemos ser luz para alguien, podemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Y Dios nos ha dado dones para que lo utilicemos en bien de los demás. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que los dones que Dios nos ha dado los coloquemos al servicio de los demás. Reflexionemos. Cuando iniciamos, leíamos el libro de Levítico, en el capítulo 13, y todo el capítulo 13 habla de la ley sobre los leprosos. Era una enfermedad que se veía en medio del pueblo. Era una enfermedad que venía por causa de pecado, decía en aquel tiempo, por causa de desobediencia. Pero también muchas veces los animales pueden producir esa lepra, el bacilo de Hansen, que es el bacilo de la lepra. Y mucha gente tenía la lepra. Y vemos cómo entre Jerusalén, el Señor cuando iba hacia Jerusalén, dice la palabra que pasa entre Samaria y Galilea. O sea, era un lugar que no estaba en ninguna de las dos ciudades. Estaba fuera de la ciudad
y vivían allí aquellos hombres. Y Jesús, cuando iba por el camino, los hombres lo ven y se paran de lejos y claman. Se habían unido aquellos hombres para venir donde Jesús, porque entendían que el único que podía restaurar sus vidas era aquel que tal vez habían escuchado que había hecho milagros en Galilea, que había hecho milagros en Samaria, que había hecho milagros aún en Jerusalén, aunque fueron pocos. Pero él era aquel hombre diferente a los demás, diferente a los fariseos y a los escribas que lo juzgaban con la ley y no les permitían acercarse a ellos. Y aquellos hombres, al ver su necesidad que los unió, fueron todos delante del Maestro, delante del Señor. Y ellos le claman a gran voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaron esa misericordia, la necesitaban. Era una necesidad urgente en sus vidas el poder ser sanados. Y en los versículos del 14 al 19 del capítulo 17 de San Lucas dice: cuando él los vio, el Señor Jesús, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si miramos, aquel hombre regresó, uno solo, eran 10. Al hablar de la gratitud, como les decía al comienzo, necesitamos entender que es algo que se aprende, es algo que recibimos desde nuestro hogar y que nunca se nos va a olvidar si permitimos que esa buena costumbre permanezca en nosotros. Si no dejamos que los avatares del mundo, las situaciones de nuestra vida nos lo quiten, o que esas malas conversaciones nos quiten esa buena costumbre. Es necesario y es indispensable ser agradecidos. Y aquel hombre entendió, un samaritano, aquellos que los judíos aborrecían porque eran hijos de judíos con extranjeros y vivían aparte en Samaria. Y aquel hombre vino, entendió el milagro, lo recibió y se postró ante el Señor. Los otros 9 siguieron de largo, tal vez se mostraron al sacerdote, tal vez eran judíos puros. Y se presentaron tal vez al sacerdote porque la ley decía que tenía que ser verificado por el sacerdote que habían sido sanados, para que pudieran volver a la sociedad, decía la ley. Pero aquel otro, el extranjero, el samaritano, viene donde el Señor Jesús y dice la palabra que se acerca a él. Al verse sanado, sintió ese gozo en su corazón y viene al Señor Jesús y se postra delante de él, se postra a los pies del Señor y le dice: gracias, gracias, agradecido por ese milagro, agradecido por ese favor inmerecido de la sanidad en su cuerpo. Y no solamente él quedó allí, sino que al final no solamente recibe la sanidad, sino también recibe la salvación. Los otros 9 fueron sanos, pero no se salvaron. Mientras que este último, dice el Señor Jesús, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque el Señor vino a salvar y a sanar, a restaurar y a darnos vida. La necesidad que tenemos de ser agradecidos nos llevará a recibir mayores cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud de dar gracias, aún cuando nos regalan un vaso de agua, aún cuando nos invitan a algún lugar, vamos a recibir muchas cosas más, porque van a ver en nuestro corazón gratitud honesta, sincera, y eso hará que las bendiciones también vengan para alcanzarnos. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí frente a sus pantallas y permitirnos entrar a su casa con nuestro programa Reflexiones. Que Dios les bendiga.